COIS. Tori, el año pasado dejaste tu banca en el Consejo Deliberante porque el intendente te pidió que te hicieras cargo del ex ente de Obras y Servicios Públicos, el ESOP, el ex ESOP, que ahora se llama Córdoba Obras y Servicios. Alguna vez todos hemos escuchado las siglas, pero contanos qué es y qué hace el COIS. Bueno, ya hace un año y medio más o menos que estamos a cargo del COIS. La verdad es que hay que tener un poco más de irse un poquito más para atrás, ¿no? El ESIOP, esto que vos nombrabas que era en el origen, era como un lugar bastante complicado para la gestión anterior, con muchas denuncias, con algunas imputaciones dando vuelta. Y cuando nosotros tuvimos que hacernos cargo, por esto que el intendente me convoca para hacerme cargo del ente, realmente fue todo un desafío. ¿Y por qué te hago este paréntesis? Porque el nombre y el cambio de marca también fue el mayor de los desafíos para poder marcar un antes y un después en una gestión de un mismo ente. Entonces empezamos a trabajar en la marca, en el nombre, en los colores, en cambiarle la estética no solo para afuera, sino inclusive hacer todo un reacomodamiento interno de gente que cuando nosotros llegamos solamente habían 8 grupos de barrido, es decir, teníamos 1.200 personas para tener 8 grupos de barrido. Había mucha gente que no tenía tareas asignadas, que estaban en algún lugar boyando. Bueno, empezamos a ampliar los servicios para darle alguna función a toda esta gente que estaba trabajando y que la verdad es que no era porque no querían, sino porque nadie les decía qué tenían que hacer o dónde tenían que ir. Y ahí fue cuando hicimos la inversión más grande que tuvo el ente, casi un mes de facturación y un poco más, todo completo en equipamiento, es decir, camiones, desobstructores, de distintos tamaños para distintos servicios, y ahí pudimos llegar con los servicios a hoy que tenemos prácticamente entre 15 y 16 servicios nuevos. El COVID nos obligó a replantearnos la prestación de los servicios, teníamos muchos espacios públicos, había que trabajar de manera conjunta con salud, desinfectando, limpiando y haciendo un trabajo mucho más específico y chiquito en los lugares donde la gente tenía circulación, digamos. Después se restringió la circulación y a medida que se va abriendo, nosotros estamos obligados a seguir, ¿no? esta limpieza, esta desinfección. Así que encontramos, cuando yo llegué, un ESIOP complicado, y hoy tenemos un COIS, Córdoba Obras y Servicios, que mutó bastante en cuanto a su objeto, porque hoy no solo el COIS presta servicio público de limpieza y mantenimiento. Nosotros hoy estamos llevando adelante obras públicas y también estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que es la recolección diferenciada, es decir, el seco, todo este residuo que se recicle y que tiene una nueva vida útil, porque es un modelo económico que el intendente Yayor está planteando para la ciudad, que es el modelo de economía circular, en donde todo lo que consumimos tiene que tener un lugar diferente al predio de enterramiento. Es decir, estamos muy acostumbrados a una lógica lineal de consumir y tirar, y nosotros estamos replanteando el modelo desde los centros verdes y desde nuestro programa Ecoaliados para que empecemos no vas a dejar de consumir, pero empezamos a pensar qué consumimos y qué hacemos con el destino final de lo que consumimos. Es decir, si vas a comprar una botella de coco, un paquete de galletitas, bueno, ¿qué pasa con esa botella vacía y con ese scrap, ese tipo de plástico que se genera de un paquete de galletas o de lo que sea? No lo pone como ejemplo porque es más cotidiano. Así que hoy el ente, podemos decir que después de mucho trabajo, no solo limpia, sino que también hace obras públicas y además está profundizando mucho el reciclado. Nosotros sacamos, por ejemplo, las ecosubastas. La ecosubasta fue hacer lo que hace el Estado generalmente para la compra, ofreciendo nuestro material, es decir, al revés. Por eso le llamamos ecosubasta inversa. Nosotros teníamos en los centros verdes y tenemos muchísimos materiales, hojalata, tergopor, vidrio, cartón, cualquier material, y se junta con lo que llega de la recolección domiciliaria diferenciada y se transforman en toneladas. Bueno, esas toneladas las ponemos en el mercado para ofrecerlas a aquellas empresas que se dedican con volúmenes importantes a la reutilización de estos productos. Y la verdad es que nos ha ido muy bien porque fue la primera vez que el municipio transparentó cuántas toneladas se producían de este material reutilizable y qué precio tenía. Antes el precio se manejaba muy de manera individual, es decir, cada uno
fijaba el precio con un comprador, pero en el mercado hay un montón de posibilidades de venta de los materiales. Entonces lo que hicimos fue blanquear y eso nos llevó a que se aumentaran los precios entre un 100 y un 150%, es decir, muchísimo. Se duplicó, se triplicó el valor del cartón, del metal, del papel, poniéndolo simplemente a disposición. ¿Por qué? Porque ya es el mercado el que empieza a jugar con el precio. ¿Y los compradores son organizaciones sociales? O no, son empresas. Hay muchas empresas, sobre todo en Córdoba hay alguna de ellas, pero tenés Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires como las tres bocas más grandes que hemos podido ver, de empresas que están en algún punto obligadas por las normas ISO, por sus certificaciones internacionales, a recuperar el material que largan al mercado. Es decir, los fabricantes de botellas que embotellan para la Coca, y la Coca-Cola misma es un ejemplo de, tienen una política de recupero del plástico que generan. Entonces nosotros trabajamos junto con ellos en la búsqueda del material, en la venta del material, y generalmente las empresas que fabrican los modelitos de botella que después son las que las embotelladoras tienen que comprar y sacar a la calle, es la que hoy nos compra a nosotros ese plástico para volver a fundirlo y que vuelva a ser plástico. Yo te voy a preguntar sobre este convenio que tienen con Coca-Cola, pero volviendo al tema del reciclaje, me da la sensación de que en Córdoba todavía falta mucha educación, ¿no? Sobre todo para la ciudadanía, que como que no existe todavía una conciencia tan acabada de la separación. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que Córdoba ha tenido malas experiencias porque el sistema de recolección diferenciada existe desde la CRECE, desde que tenemos la CRECE, después fue pasando, pero lo que pasó es que nunca se ajustó el trabajo con las empresas. Nosotros hicimos una mesa de trabajo conjunto con las empresas de recolección durante casi un año, ajustando estos detalles, porque ¿qué pasa? La gente se frustró, decía que pasaba el mismo camión y recolectaba todo junto, y la verdad es que no era así. Pero nunca se le informó que hay días en el que pasa, la fracción húmeda pasa todos los días y la seca es una vez a la semana, en un horario diferenciado. Es decir, si todos los días por Barrio Cofico pasa a las 10 de la noche, va a pasar, te pongo por ejemplo, no es textual, pasa los martes de 2 a 6 de la tarde la fracción seca. Y eso es lo que nosotros hicimos, mucho hincapié, al punto de que nuestro programa Ecoaliados tiene voluntarios para ir a tocar el timbre. O sea, en tiempos de pandemia en donde nadie te abre la puerta, bueno, nosotros tratamos de llegar con todos los protocolos del caso a dejar un imán casa por casa para que la gente, si quiere separar, tenga la posibilidad de saber cuál es el teléfono de la empresa que le corresponde, cuál es el sitio web para ver qué materiales, y en el imán están qué materiales se pueden separar y el día y el horario, porque eso también sirve de contralor. Y esto fue un acuerdo con las empresas. El día que ustedes no pasen, cuando realmente haya una masividad de gente que tiene el imán y la gente reclama, y nosotros lo vemos en el sistema. Cuando digo el sistema de la recolección con la Secretaría de Gestión Ambiental, porque ahí es donde podemos ver dónde están las fallas, en qué barrios no se pasa, o por qué falló una ruta un día, o por qué a lo mejor es perfecta y no falla nada, pero esto nos permite tener el imán en un domicilio en donde la gente ya empieza a generar un cambio cultural, porque el que arranca separando es muy difícil que deje de hacerlo, porque ya es instintivo. Y tenemos como la conciencia suficiente, ¿crees vos, como para aquellos ciudadanos que separan, beneficiarlos con algún, valga la redundancia, beneficio impositivo, o contrariamente, digamos, decir, bueno, usted no separa, señor, entonces usted va a pagar una tasa extra porque no está contribuyendo, como sucede en otros países? Lo que pasa es que siempre las comparaciones para mí son un poco odiosas, porque hay que ver los procesos, cómo evolucionan. Córdoba no tiene cultura de separación. Las toneladas, si bien nos está en un año, nosotros aumentamos un 30% el ingreso, es decir, se aumenta un 30% más de material, siguen siendo volúmenes insignificantes cuando uno mira las toneladas anuales. Entonces, yo creo que es un proceso cultural. La ciudadanía no es que no esté preparada, nunca le informaron. Y si vos no le contás cómo se hace, dónde hay que llamar y cuando pasa, es muy difícil que alguien, salvo que está muy vinculado con el ambiente o que tiene una conciencia que ya es de formación personal, no se hace. Hoy estamos logrando que se empiece a hacer, y de hecho los volúmenes y las toneladas hablan por sí solas. Estamos cada 2 meses subastando material, es decir, ingresa material
ingresa material de calidad y nos están comprando a precios altos. Quiere decir que vamos por el camino, pero es un proceso, va a llevar tiempo. Bien. La gente se tiene que acostumbrar, el camión no tiene que fallar en la recolección y tenemos que brindar desde el Estado más puntos de acopio. Es decir, hay mucha gente que el camión pasa el martes de 2 a 5 y está trabajando. ¿Cómo hacemos desde el Estado para darle la posibilidad y la facilidad de que tenga otro lugar más cercano para poder hacer los puntos de acopio? Por eso largamos junto, en parte con la Coca, los ecopuntos. Estamos tratando de llegar a muchos lugares con pequeños contenedores y habitáculos que no molesten a la estética de los barrios ni molesten a los espacios públicos, para poner lugares donde se descarga. Nosotros en la semana del reciclaje hicimos una prueba piloto de 7 puntos. Con un resultado, en esos 7 días llegamos a juntar 2 toneladas. Se presta una idea, la gente quiere hacerlo, toma la iniciativa cuando empieza a confiar en el sistema. Tomar la iniciativa, lo hicimos, y si en 7 días juntamos en 7 puntos 2 toneladas, quiere decir que hay que facilitar los medios, porque la gente en su casa lo hace. El problema es la frustración, cuando no tenés dónde dejarlo, cuando ves que todo se mezcla, cuando el camión no pasa. Pero bueno, eso es parte también de optimizar. El proceso también. Sí, los ecopuntos están dando mucho resultado porque la gente se llega y nos deja sus bolsas completas de material, y nosotros con la logística, además de la recolección, los centros verdes tienen 4 dailies equipadas para hacer una recolección de Big Bag, de las bolsas cuadradas. Nosotros con eso estamos permanentemente dando vuelta para que no se junte el material. Entonces la respuesta es buena porque el servicio funciona. Entonces el vecino se relaja, se para, lleva las cosas y tiene este círculo de economía circular, que es el que estamos buscando. O sea, que esa botella no vuelvan a sacar petróleo, polipropileno, volvemos a hablar de plástico para volver a hacer una botella, que esa botella vuelva a ser botella, que ese aluminio se vuelva a fundir y se vuelva a hacer, que el hierro, y así, porque Córdoba tiene un potencial. Se creó el clúster desde la municipalidad. El clúster de economía circular es el primer clúster en el país y lo creó la gestión de Martín. ¿Qué significa un clúster? Todas las empresas que tienen que ver con la utilización de algún producto que viene de la reutilización se sientan en la misma mesa para ver qué hacemos. Y hoy estamos trabajando con muchas de esas empresas y con el ente Biocor, que es quien conduce este clúster, y nosotros, los que juntamos el material, digamos, estamos trabajando de manera conjunta para ver qué productos podemos generar desde la economía circular, por ejemplo, con el plástico. Nosotros estamos haciendo hoy ya pruebas de los cabos de los cepillos para que sean de plástico reciclado. Es todo ese plástico que, por ejemplo, se te rompió la silla de plástico, viste que es un problema. ¿Qué haces con la silla? Bueno, si la sacás afuera, los vecinos te miran mal. Bueno, todo eso, el balde cuando se rompe, digo, eso que para nosotros es un problema, es un tipo de plástico que es maravilloso para la fundición, porque tiene gramaje, o sea, tiene, como le decimos, tiene un cuerpo distinto para hacer otras cosas. Para hacer otras cosas. Y eso lo estamos reutilizando. Tori, hicieron un convenio con Coca-Cola justamente para multiplicar estos puntos para trabajar conjuntamente y recolectar el plástico del PET. ¿Siguen otras empresas? Tenemos muchísimas Convenios. alianzas público-privadas, y de hecho empezamos a hacer algunos desayunos con mujeres empresarias, por ejemplo, de lo que surgió, así como con la Coca salimos a buscar el plástico para que vuelva a ser botella. Con las empresas, por ejemplo, de la construcción, estamos trabajando la molienda de los escombros que se generan, y hay fábricas que, por ejemplo, te hacen lo que sostiene los puentes, otras que se dedican a la construcción vial, otros que hacen casas. Bueno, todo eso implica después que hay un producto, un remanente, ya sea o en la fábrica o en la obra, que nosotros estamos con otro privado tratando de moler a escala, es decir, que existe una máquina que pueda moler todo eso, que son toneladas que van al enterramiento y que no pueden ir al enterramiento porque son siglos y siglos para que se deteriore, y esto no se deteriora nunca más porque va a seguir siendo parte de un suelo absolutamente contaminado con todo junto. Entonces estas pruebas hoy las estamos haciendo y tenemos más de 120 adherentes que son nuestros ecoaliados, y por lo menos 20 empresas con las que estamos trabajando, público-privado,
generando condiciones para que que tiene un residuo y que para otro privado es una oportunidad, bueno, ahí es donde estamos trabajando que se junten para poder generar un producto y el Estado darle las condiciones, es decir, si tenemos todo este 0,20 o tenemos todo este producido de todo este escombro, ¿cómo no lo vamos a poder volcar nuevamente en las calles? Que es una parte del origen. Entonces estamos haciendo todas esas pruebas, llevan su tiempo porque los ingenieros también y las ingenieras tenemos que tratar de hacer cosas que perduren en el tiempo, con la goma, con el escombro, con la poda, o sea, con todos los voluminosos estamos trabajando mucho. Ahora vamos en breve a inaugurar el centro de transferencia, que son los macrobasurales como puntos de descarga autorizados. O sea, cambiar este concepto de que hay que ir a tirar de noche y todo clandestino, a tener un espacio abierto en donde el que no puede llegar al predio y pagar la tonelada, pueda tener un lugar donde depositar el seco. Y ahí estamos trabajando con muchos programas para poder reutilizar a gran escala todos estos materiales, y la verdad es que es todo un desafío porque desde la poda que te encontrás en la esquina hasta el hormigón de un puente que tuvieron que cambiar es un problema para el predio de enterramiento. Y el desvelo de la gestión es no enterrar, porque en algún momento ese suelo se acaba. Claro. Se acaba y hay que ponerle inteligencia a la manipulación. Decías al comienzo de la entrevista que cuando te hiciste cargo del COIS tenías 1.200 colaboradores. Hoy, un año y medio después, ¿cuántos son? Los mismos. Te lo pregunto porque los mismos y las mismas, porque ahí hicimos también un cambio. Bueno, ya me vas a contar de eso, pero te lo pregunto porque vos cuando asumiste dijiste que empleado que no trabajaba, empleado que se iba. Bueno, quisieron trabajar todos. Sí, la verdad es que empezamos, te vuelvo a repetir, no sé si fue la gestión, no sé si fue, acá lo que hubo fue un acuerdo colaborativo desde el intendente con todos los gremios, y nosotros pudimos hacer perdurar ese acuerdo colaborativo, y todos los que estaban sin tarea asignada y las que estaban sin tarea asignada empezaron a tener un puesto de trabajo. De hecho, hoy vos vas por la calle y ves camiones desobstructores, camiones desinfectadores, por todos lados, las hidrolavadoras, los chicos con el barrido manual, las barredoras. Esta ciudad de Córdoba tenía 3 barredoras, 3. 2 rotas, funcionaba una sola cuando llegamos. Hoy hay 5 que están funcionando y se han ampliado las avenidas. Estamos llegando ya a barrios con bulevares que antes no se llegaba, no se salía del microcentro del Boulevard San Juan. Bueno, hoy las grandes avenidas lo tienen. Decías los y las colaboradoras, es común ahora transitar la ciudad y ver mujeres manejando los camiones, ¿no? Sí, fue todo un tema. Fue todo un tema, eso quiero que me cuentes. ¿Hubo resistencia al principio o no? No resistencia, pero es como que caemos en el chiste básico. Vas a tener que aumentar la póliza, las mujeres chocan y empezamos con debates de género importantes entre nosotros mismos. No creas que fue solamente gremial, pero creo que esa fue una decisión muy acertada de la gestión del intendente, porque pudimos desde el género tener políticas públicas con mirada de género, porque uno siempre habla del género, pero nadie lo aplica. Entonces hablamos de que todos tenemos que tener igualdad de oportunidades, pero nadie la genera. Entonces acá nos encontramos con un convenio colectivo en donde la categoría de chofer es la más alta, pero resulta que todas las mujeres, que son el 25% de las trabajadoras de estos 1.200, estaban solamente en el barrido del centro. Por las dudas, estén cuidadas y no les pase nada. Llegamos y dijimos, pero por las dudas que los varones también se exponen a ciertas circunstancias y situaciones, y ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo mixto y por qué no lograrlo? Y están alrededor de los 75, 80 como básico. ¿Y los barredores? 55, 60. ¿Y no había mujeres en esa posición? No, entonces ¿qué hicimos? Romper el techo de cristal. Con el intendente nos pusimos de acuerdo en darle la oportunidad, porque hoy no es que todas las mujeres van a manejar y todos los varones van a ir a barrer. No, mujer que quiere hacer carrera y manejar un camión tiene la posibilidad de hacerlo. Varón que quiere hacer carrera y llegar a la categoría máxima también puede. Antes era permitido solo para los varones y las mujeres, y no ¿por qué? ¿Y por qué no? O sea, no había una explicación. Hoy se pudo romper y realmente hoy el COIS tiene una perspectiva de género. Creo que tiene mucho que ver porque el directorio tiene 2 varones y a mí como presidente. Entonces podemos equilibrarnos y las miradas conjuntas son las que potencian las posibilidades. Hoy tenemos no solo mujeres en camiones,
tenemos, el COIS tenía, y hoy seguimos teniendo, habían 15 más o menos de personas del colectivo LGTB sin hacer nada. ¿Y dónde estaban? Y no, bueno, algunas haciendo una que otra tarea. Hoy las potenciamos a todas. Hoy Ecofem, por ejemplo, uno de los centros verdes que trabajan solo mujeres por un convenio con el Ministerio de la Mujer, lo conduce Celeste Giaqueta. Celeste es una trabajadora, una mujer trans que tiene una realidad hermosa para contar, una historia de lucha y de sacrificios para poder llegar a donde llegó, y hoy ella es la que está al frente de un centro verde. Entonces, ¿por qué no generar las oportunidades? Entonces, la perspectiva del género tiene que ver con esto, poder darle la posibilidad a todos, todas,